Bendiciones y bienvenidos al canal de Lectores de la Biblia. Y continuando con nuestra lectura de este libro de Deuteronomio, nos encontramos con el capítulo 16, donde Moisés les recuerda las 3 fiestas anuales a todo el pueblo de Israel, habiendo establecido en los capítulos anteriores el mandamiento de que deberían congregarse en la tribu que Dios escogiera para hacer habitar su presencia, y ahí tenían que congregarse 3 veces al año para festejar estas distintas fiestas que vimos con mayor detalle ya en los libros anteriores. Y el capítulo 16 termina estableciendo jueces y gobernantes en las distintas tribus para que gobiernen con justicia al pueblo de Israel. Y les dice: nombrarás para ti jueces y oficiales en todas las ciudades que el Señor tu Dios te da, y ellos juzgarán al pueblo con justo juicio. No torcerás la justicia, no harás acepción de personas, ni tomarás soborno, porque el soborno ciega los ojos del sabio y pervierte las palabras del justo. La justicia, y solo la justicia buscarás, para que vivas y poseas la tierra que el Señor tu Dios te da. Después continúa en el capítulo 17, haciéndoles saber Dios que no iba a tolerar a nadie que sirviera a otros dioses, y que cualquier persona que hiciera esas cosas tenía que morir, para que el pueblo temiera y no se inclinara a hacer las mismas cosas. También les recuerda que cuando vayan a ofrecer sus ofrendas y sus sacrificios y sus holocaustos, no tenían que ofrecer nada que tenga defecto, sino que la ofrenda tenía que ser perfecta, como habíamos visto en los libros anteriores. Y termina el capítulo diciendo: si un caso es demasiado difícil para que puedas juzgar, como entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de pleito y otra, o entre una clase de asalto y otra, te levantarás y subirás al lugar que el Señor tu Dios escoja, y vendrás al sacerdote levita o al juez que oficie en aquellos días, e inquirirás de ellos, y ellos te declararán el fallo del caso, según los términos de la ley que ellos te enseñen, y según la sentencia que te declaren, así harás. No te apartarás a la derecha ni a la izquierda de las palabras que ellos te declaren. Y el hombre que proceda con presunción, no escuchando al sacerdote que está allí para servir al Señor, ni al juez, ese hombre morirá. Después continúa enseñándoles acerca del rey que ellos tenían que poner sobre todo Israel. No tenía que ser extranjero, sino que tenía que ser un israelita y tenía que ser al que Dios escogiera. Esa persona no tenía que tomar para él muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni tampoco tenía que amontonar plata ni oro en abundancia. Tenía que escribirse para él una copia de la palabra de Dios, de la ley, del original que estaba al cuidado del sacerdote, y lo tenía que tener consigo y leerla todos los días de su vida para que aprenda a temer a Dios, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento ni a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de todo Israel. El capítulo 18 comienza hablando acerca de la comida que tenían que comer los levitas, y todo eso ya también lo vimos en los libros anteriores. La segunda mitad de este capítulo 18, Dios les prohíbe hacer o practicar muchas de las cosas que se hacían en las naciones a las que estaban por entrar y conquistar. Les dice que no se ha hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni hechicería, o sea, agorero o hechicero, o encantador, o medium, o espiritista, ni quien consulte a los muertos. Serás intachable delante del Señor tu Dios. Y les dice que estas naciones a las que iban a desalojar, ellos escuchan a los que practican hechicería y a los adivinos, pero a ti el Señor tu Dios no te lo ha permitido. Un profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, dice Moisés, te levantará el Señor tu Dios, y a él oiréis. Y esto es así, porque cuando ellos se encontraron al pie del monte Sinaí, le dijeron a Moisés: no vuelva yo a oír la voz del Señor mi Dios, no vuelva a ver este gran fuego, no sea que muera. Entonces Dios le dijo: un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mande. Y sucederá que a cualquiera que no oiga mis palabras, que él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. Pero el profeta que hable con presunción en mi nombre una palabra que yo no le haya mandado, o que hable en el nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Y si dices en tu corazón:
¿Cómo conoceremos la palabra que el Señor nos ha hablado? Cuando un profeta hable en el nombre del Señor. Si la cosa no acontece ni se cumple, esa es la palabra que el Señor no ha hablado. Con presunción la ha hablado el profeta, no tendrás temor de él. El capítulo 19 comienza hablando de las ciudades de refugio, que estuvimos viendo también en los libros anteriores, donde tenían que hacer 3 ciudades de refugio de este lado del Jordán y 3 ciudades del otro lado, de que todavía no conquistaron. Y estas ciudades estaban puestas para que huya la persona que había matado a alguien sin querer. Pero en este capítulo nos enseña qué pasa si una persona que mató queriendo, con odio, con rencor, a una persona va y se esconde en estas ciudades. Lo que tenían que hacer es que los ancianos de esa ciudad tenían que ir y sacarlo de ahí y entregarlo en mano del vengador de sangre, dice, que por lo general era algún pariente cercano de esta persona que había muerto y lo tenía que matar. No tendrás piedad de él, dice, sino que limpiarás de Israel la sangre del inocente para que te vaya bien. Recordemos que era una época donde era ojo por ojo y diente por diente. Y el capítulo termina hablando de algo que era muy común, aún en los tiempos de Jesús, que son los testigos falsos. ¿Qué pasaba si se hallaban testigos falsos? ¿Se acuerdan que no podían darle muerte a una persona por el testimonio de una sola persona, sino que habían que tener 2 testigos por lo menos para que ese juicio se lleve a cabo y puedan darle muerte a la persona que estaban acusando? Entonces, ¿qué pasaba si estos testigos estaban mintiendo para hacerle mal a la otra persona? Entonces los jueces tenían que investigar minuciosamente y si el testigo era hallado falso, se tenía que hacer con ellos lo que ellos querían hacer con la persona que estaban acusando. El capítulo 20 habla acerca de la guerra, le da leyes acerca de la guerra. Recordemos que ellos estaban a punto de ir a conquistar esta gran tierra, la tierra prometida, y en ellos habitaban gente poderosa, físicamente grandes, gigantes, más numerosas y ciudades fortificadas. Entonces Dios les recuerda que cuando vayan a luchar, que no tengan miedo, que recuerden que Dios es el que va con ellos para que no desmayen. Y una vez que esté reunido el ejército, los oficiales tenían que preguntar, ¿quién es el hombre que ha edificado una casa y no la ha estrenado? Entonces todas esas personas se tenían que volver y preguntan de vuelta, ¿quién es el hombre que ha plantado una viña y no ha tomado aún de su fruto? Que salga y regrese a su casa. ¿Y quién es el hombre que está comprometido con una mujer y no se ha casado? Que salga y regrese a su casa, no sea que muera y otro se case con ella. Y por último pregunta, ¿quién es el hombre medroso y de corazón apocado? O sea, ¿quién tiene miedo? Que salga y regrese a su casa para que no haga desfallecer el corazón de sus hermanos como desfallece el corazón suyo. Y para finalizar, les da instrucciones acerca de las ciudades que iban a tomar. Las divide en 2. Primero tienen las ciudades que sí o sí tenían que destruir por completo, que eran las ciudades que Dios les estaba dando, pero después habían ciudades que estaban más lejos, y a ellas primeramente tenían que ofrecerle paz. Y si ellos aceptaban la paz y les abrían las puertas, entonces todo el pueblo que se encontraba en ella estaba sujeto a Israel para trabajos forzados y para el servicio. Pero si querían hacerle guerra, bueno, entonces tenían que hacerle guerra. Y tenían que matar a todos los hombres y dejar con vida a las mujeres y a los niños, los animales y todo lo que haya en la ciudad. Pero las ciudades de los pueblos que Dios les estaba entregando no tenía que dejar con vida nada que respire, porque si no ellos los iban a hacer tropezar haciendo que sirvan a sus dioses, y así Dios se iba a enojar con ellos y los iba a destruir, tal como estaba por hacer con las naciones que estaban por tomar. Y meditando en esto último, acerca de que los oficiales y los jefes tenían que separar del ejército de Israel cierta clase de personas, yo creo que lo hacían no solo para cuidar a esas personas, sino también para cuidar al resto del ejército. Porque estas personas que habían construido una casa pero no la habían podido estrenar, o las que estaban comprometidos con una mujer y no se habían alcanzado a casar, o el que tenía miedo, iban a estar con su mente en la guerra y con la otra parte en esas cosas que no habían podido disfrutar. Entonces como que no iban a estar del todo concentrados en la tarea que tenían por delante, y esto suponía un peligro para sus vidas y para la vida del resto del ejército. Y reflexionaba en la importancia de rodearse de personas, de creyentes, de hermanos, que estén bien espiritualmente, porque ellos nos van a ayudar a que podamos nosotros también estar encendidos en el espíritu buscando al Señor. Y por eso se marca mucho la importancia en la palabra de la congregación, porque el que está solo y se cae, ¿quién lo levanta?
O si está frío, ¿quién lo enciende? No solo en una congregación, sino también relaciones cercanas. Si tenemos gente que está encendida en el espíritu buscando a Dios, nos va a contagiar, nos va a motivar a seguir buscando más. Y yo estoy seguro que una de las cosas que va a buscar hacer Satanás y los demonios es separarnos de la congregación, y separarnos y cortar las relaciones que nos hacen bien, aquellas que nos animan a buscar a Dios y a permanecer fieles a Él. Y por último, meditaba en que nosotros no podemos ir a ayudar a otras personas si nosotros mismos no estamos bien. Si estas personas que tenían miedo hubiesen permanecido en el ejército, aunque ellos hayan tenido la buena intención de acompañarlos, al final iba a ser un peligro para ellos, porque podía compartirles ese miedo a otras personas y así en vez de ayudar estaría dañando. Y así también nosotros, si queremos ayudar a otros a que sean bendecidos, nosotros tenemos que asegurarnos de estar en bendición, en obediencia a la palabra y cerquita de Dios. Porque ¿cómo vamos a levantar a otra persona si nosotros también estamos caídos? ¿Cómo vamos a encender a una persona si nosotros también estamos fríos? Así que los dejo con esta reflexión. Bendiciones y paz del Señor.